vamos a dar inicio. A mí me corresponde el día de hoy hablarles de estas herramientas legales que debemos de tener muy presentes y que han sido todo un recorrido de la lucha por los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las personas de la comunidad LGBTIQ y que son importantes tenerlas en el radar, tenerlas a la mano para la aplicación de los protocolos de atención. Son documentos, son instrumentos legales indispensables para poder intervenir o abordar la problemática de la violencia de género. Así que hoy hablaremos del marco internacional de protección de derechos, tanto para las mujeres como para la comunidad LGBTIQ. Le voy a como bien lo comentaba, me toca abordar a mí el tema del marco nacional. Es importante considerar que todo este marco normativo, el marco internacional, este marco internacional es base pues importante para el abordaje de los casos y las problemáticas de violencia de género, no solo en los espacios universitarios, sino en todas las instancias que se atienden temas de violencia por razones de género. Voy a hablar no solo del tema de las convenciones o los tratados, sino también las recomendaciones que ha emitido expertas en la materia y que son guía, que son instrumentos que son fundamentales para la atención con debida diligencia. Estas recomendaciones son muchísimas, solo voy a hablar de algunas que se pueden implementar básicamente en el ámbito universitario. Y también, pues, un documento muy importante que habla sobre los derechos de las personas de la comunidad LGBT. Entonces, básicamente me voy a centrar en las mujeres, comunidad LGBTIQ, y bueno, voy a hablar también del por qué este marco normativo internacional tiene que ser considerado por nuestro país. El artículo 1 constitucional establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esa Constitución, es decir, los derechos humanos que estén en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, y entonces hace una distinción entre derechos y garantías. Mientras que los derechos son las prerrogativas reconocidas en la Constitución, las garantías son los mecanismos para hacerlos valer. Sin garantías, si un derecho no se puede hacer valer, no es judiciable, pues entonces no sería un derecho, ¿no? Entonces es importante reconocer que todos los derechos tienen mecanismos, o más bien que todos los derechos deberían de tener mecanismos para la protección de los mismos. También el artículo 1 constitucional dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y este principio es muy importante, el principio pro persona, dado que por ejemplo, en las comisiones de faltas, donde donde se dirimen o se analizan casos relacionados a derechos humanos y derechos humanos de las mujeres, se tiene que atender no solamente a los marcos jurídicos universitarios, es decir, al reglamento del alumnado, las políticas transversales, sino también que estos documentos se tienen que interpretar de conformidad, como lo dice la Constitución, con los tratados internacionales que ya son reconocidos pues en las convenciones, en instrumentos jurídicos vinculantes, y de esa manera, por eso es importante hablar en este curso de la importancia de esos tratados internacionales. Además, dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, y aquí nos va a hablar de las obligaciones generales que tienen todos los estados y todas las autoridades, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esos principios los vamos a poder identificar claramente cuando abordemos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a ver cómo, por ejemplo, el derecho a la educación va ligado al derecho a una vida digna, va ligado a una educación libre de violencia, va ligado a una educación libre de violencia sexual, ¿no?
Entonces, los derechos humanos son universales en tanto tienen que ser aplicados y respetados para todas las personas, ¿no? Independientemente de su raza, sexo, identidad, orientación, etcétera. Son interdependientes, indivisibles, porque se van vinculando e interrelacionando unos con los otros, ¿no? De manera que no podemos reconocer uno y descuidar otro derecho. Todos los derechos se tienen que respetar, promover y garantizar. Y estos derechos son progresivos en tanto son como las consideraciones mínimas para el respeto a la vida con dignidad. Los derechos que se ganan, que se conquistan, no tendrían por qué estar retrocediendo. Me acuerdo que una profesora mía decía que lo caído, caído, ¿no? La profesora, mi profesora de Derechos Humanos, que cuando nos explicaba el principio de progresividad decía lo caído, caído y ya no, o sea, ya no te regreso el cambio, ¿no? Significa que lo que ya se ganó, lo que se conquistó, no tendría por qué perderse nuevamente un derecho que retroceda, ¿no? Entonces, son los parámetros mínimos para la vida, para el respeto de la vida con dignidad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, y habla de los deberes específicos de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Por qué es importante estos deberes que tiene el Estado de prevenir, investigar, sancionar? Y cuando las personas, ¿no? O en algunas instituciones, por ejemplo, que se ha debatido si se debe o no sancionar, de qué manera se debe sancionar, o solo deberíamos quedarnos en prevención, pues no, porque estaríamos incumpliendo con estos deberes específicos que ya nos mandata la Constitución, no solo de prevenir las violencias o las violaciones a derechos humanos, sino que investigarlas y sancionarlas, ¿no? Pero además nos habla de reparar las violaciones a los derechos humanos con una finalidad también, evitar la impunidad, ¿no? En tanto se cree confianza en las instituciones, pues podremos ya incluso decir que los procedimientos alternativos tendrían que ir de la mano de los procedimientos formales. Uno no excluye al otro. Sin embargo, yo le apuesto más a que si hay confianza en que los procedimientos formales de acceso a la justicia se obtiene verdaderamente justicia, pues entonces yo creo que ahí ya sería como más viable darle las opciones a la víctima de que decida entre uno y otro, y quizá con la confianza que se le tenga a las autoridades de que sí hay sanciones o que hay sanciones apegadas a derecho y que se respetan los principios de proporcionalidad, de acuerdo de la sanción y el daño producido por la conducta, pues entonces ya podremos avanzar en el tema de los procedimientos alternativos en las universidades, ¿no? Para la atención de la problemática. Pero es un tema en el cual no me voy a detener. Y Marco Jurídico Internacional de Protección de los Derechos Humanos, pues vamos a hablar de instrumentos importantes, no solo dos convenciones importantes a nivel regional y a nivel internacional, sino todo este marco jurídico que se ha creado desde hace años y que debemos de conocer, ¿no? Que debemos de conocer y porque ya hay un mapeo de estos instrumentos, ¿no? Como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que este pacto reconoce el derecho a la educación de todas las personas. Y bueno, ahora, por ejemplo, cuando hable del caso de Paola Albarracín, ¿no? De la sentencia de Paola Albarracín, pues vamos a ver que ese derecho, la Corte consideró que fue violado por el Estado, ¿no? Por el Estado de Ecuador en perjuicio de Paola Albarracín, ¿no? Porque no garantizó una educación libre de violencia sexual, y tampoco garantizó su vida. Y también dice que el derecho a la vida, y ya cuando entremos en esa materia, el derecho a la vida no solo significa el derecho a no ser privado de la libertad, sino a que haya una vida con dignidad, ¿no? O sea, que tengamos una vida con dignidad. ¿Y cuando no tenemos una vida con dignidad? Cuando en el ejercicio de nuestros derechos, ya sea a la educación, a la salud, pues se ejerce violencia o se ejerce discriminación. Entonces, por eso esos pactos son importantes para quienes hacemos abordajes de atención a la violencia en los espacios universitarios, porque van a ser nuestro marco jurídico al que vamos a estar recurriendo cada vez que hagamos pues una atención con debida diligencia.
Entonces ya tenemos estos pactos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, contra la tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, ¿no? Que aunque cuando se acuñó esta convención, pues bueno, no se utilizó un lenguaje no sexista. Entonces, la convención es muy importante y ahora más que nunca la traemos, bueno, yo la he traído en el radar estos días en donde una figura pública, ¿no? Un religioso, además con cierta autoridad moral, se atrevió a decirle a un niño, sacándole la lengua, que le besara la lengua. Y yo sé que algunas de ustedes o de algunas personas de ustedes seguramente vieron esa noticia. A mí me indignó muchísimo porque las personas que atendemos las violencias ya no la tenemos normalizada, ¿no? Me indignó muchísimo ver que una figura pública le solicitara un acto de esa naturaleza, denigrante, humillante, indignante, a un niño, ¿no? Que quizá para unas personas fue normal, para otras lo calificaron como un acto de, bueno, fue una broma, pero no fue una broma, o sea, no fue una broma que hay una convención que protege los derechos de la infancia, ¿no? Y esos derechos de la infancia tendríamos que estarlos defendiendo todas las personas en todos los ámbitos, ¿no? Se trata de un abuso de autoridad, sobre todo porque es una figura pública y una figura con cierto poder, ¿no? Por decirlo así, en el clero, y que definitivamente no da pie a que se pueda justificar, tan no se justificó que haya un comunicado de la Red por los Derechos de la Infancia, la Redim, ¿no? Manifestando que no solo basta con una disculpa pública, sino que se reconozca el daño que le puede efectuar a un niño de esa edad, ¿no? Estamos hablando de no sé cuántos años tiene este señor, el Dalai Lama, pero el niño tiene 9 años y esta persona me imagino como unos 80, ¿no? Y bueno, por eso de ahí la importancia de reconocer y respetar los tratados internacionales. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todas las trabajadoras migratorias y de sus familias. Y bueno, me voy a regresar por el tema de la convención, porque pues muchas niñas y niños, sobre todo niñas, ¿no? Son víctimas de abuso sexual por parte de los agresores. La mayoría de los agresores pues son parte de sus familias. Como unidad de atención a la violencia, hemos atendido en la universidad no solo hechos que tienen que ver con agresores que son parte de la comunidad universitaria. Muchos de los agresores son gente externa a la universidad. Y dentro de esta gente externa a la universidad se encuentran familiares que han ejercido violencia contra las mujeres integrantes de la comunidad universitaria. Y por eso es importante hacer un análisis, una reflexión para sensibilizar en qué momento estamos. Estas convenciones ya tienen tiempo, bueno, al menos las he dado 42 años, y pues en qué momento yo, por ejemplo, en un acompañamiento que hacíamos a una víctima, a mí me llamaba muchísimo la atención ver su rostro cuando le comentaron que probablemente la persona iba a ser su agresor, se le iba a girar una orden de aprehensión. O sea, vimos el rostro de estas mujeres, o sea, yo vi el rostro de esta chica y que son violencias que vienen desde la infancia, ¿no? O sea, son violencias que no sufrió en la universidad, pero que las trae arrastrando por una cuestión de familia, ¿no? Bueno, es que me detengo mucho. Bueno, en el de otros instrumentos que creo que son importantes, la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, que fue base fundamental para el reconocimiento de la violencia política, que ahora se reconoce en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, y ustedes dirán, ¿pero por qué sobre la nacionalidad? Porque había mujeres que inmediatamente que se casaban, pues adquirían la nacionalidad del marido, ¿no? Entonces, esa
está incluso el no ser sujetas políticas, ¿no? El no ser ciudadanas, porque pues siempre estaban bajo el yugo de una persona y sobre todo de un varón. Entonces, estas convenciones han ido avanzando y son el corpus iuris, ¿no? de materia de derechos humanos. La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que emitió la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW y la Convención de Viena, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos. Esta es una convención a la que debemos de recurrir constantemente cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, así, de las mujeres. Así como en su momento Olympe de Gouges fue guillotinada porque la Declaración de los Derechos Humanos solo hablaba de la declaración de los hombres y del ciudadano. Y Olympe de Gouges dijo, bueno, ¿por qué solo de los varones vamos a crear y vamos a acuñar una declaración de los derechos humanos de la mujer? Y bueno, fue llevada a la guillotina. Pues es importante decir que en 1993, quienes se congregaron en Viena, en Austria, pues decretaron que todos los derechos humanos reconocidos en otros instrumentos internacionales protegen a las mujeres. Es decir, los derechos humanos, hay derechos humanos de las mujeres y de las niñas específicamente, atendiendo a esta perspectiva de género, ¿no? De ver las condiciones estructurales en que viven niñas y niños, y por eso es importante la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos de Viena. La del Cairo sobre los derechos sexuales y reproductivos, y ya para no detenerme y ahondar un poquito más sobre estas dos instrumentos, tanto la CEDAW como la Belén do Pará son instrumentos internacionales que mejor representan las obligaciones y los estándares de los derechos humanos de las mujeres. Las obligaciones del Estado, ¿no? De los Estados parte y de los estándares en materia de derechos humanos de las mujeres. La convención, ya les decía yo, que hiciéramos cuenta, fue ratificada por el Senado desde 1981, de manera que no podemos decir que en el tema de violencia contra las mujeres apenas estamos empezando. Realmente ya hay convenciones que ya tienen tiempo y siglos, ¿no? La lucha de las mujeres por el reconocimiento con dignidad, el reconocimiento de una vida libre de violencia, aunque como tal no se había acuñado, acuñado en ciertos documentos, y estos documentos son importantes porque incluso la CEDAW es reconocida como la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, pues ya también tiene sus años, fue firmada por México en el 95, se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el año 1999 y fue ratificada por el Senado en el 98. Ambas convenciones establecen en forma explícita la urgencia de modificar los papeles tradicionales de hombres y mujeres en la sociedad y en la familia. Bueno, no, me estoy regresando porque esta presentación es un poco... En tema de la CEDAW, el artículo primero de la CEDAW define lo que es la discriminación contra las mujeres, y que también ya lo comentó, ya lo expuso la doctora Iris Santillán en la sesión pasada, pero bueno, lo voy a retomar. Y lo voy a retomar porque es bien importante que podamos tener en cuenta esta definición jurídica y podernos remitir a ella cuando estamos hablando de discriminaciones y violencias en el ámbito escolar, ¿no? Dice, para los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las distintas esferas, tanto política, económica, social, cultural, civil, o en cualquier otra esfera. Bueno, las mujeres tienen que estar libres de discriminación. Esta convención CEDAW es importante en tanto establece los deberes que tienen que cumplir los estados para erradicar toda forma de discriminación contra las mujeres, y establecen deberes específicos. Dice, los estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Una de esas formas, pues, es la violencia. Y convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer.
Esta misma convención establece pautas muy importantes en su artículo 5º, porque dice que en tanto no se modifiquen estos patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, no se podrá estar alcanzando la igualdad, ¿no? Recuerdo también en algún momento que una profesora decía que para el principal estereotipo que tenían las mujeres es pues el estereotipo sexual, ¿no? Y que incluso de las labores del hogar, o sea, todos esos roles que se le han asignado a la mujer, pues difícilmente podremos llegar a alcanzar a la igualdad plena si estos roles se siguen reproduciendo en todos los espacios, incluidos los espacios educativos, ¿no? Y ahora, bueno, la Belén do Pará. La Belén do Pará es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es base. Es una convención por la cual han sido pues llevados, ¿no? al banquillo de los acusados el Estado mexicano por la violación a los derechos que se establecen dentro de esta convención. La Convención Interamericana precisa básicamente o reconoce que la violencia que viven muchas mujeres de América es una situación generalizada, sin distinción de raza, clase, religión, etcétera. En algunas ocasiones cuando hemos dado algún curso, alguna charla sobre violencia contra las mujeres, hay personas que nos llegan a decir, ¿por qué generalizan? ¿Por qué dicen que la violencia se ejerce contra las mujeres nada más? Digo, bueno, no lo decimos nosotras, lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo dice la propia comisión en un informe en el 2015 que habló sobre las violaciones a derechos humanos distintos países y entre ellos México, que era una situación generalizada. O sea, en el 2015 la Comisión Interamericana dijo que en México, por ejemplo, las mujeres estaban más expuestas dado la militarización, dado que se estaban implementando medidas de seguridad, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando dijeron que la Guardia Nacional iba a estar en el metro, pues dije, ay, no, la verdad es que yo no me siento segura teniendo a la Guardia Nacional ahí en el metro, pues digo, no sé para qué, porque finalmente no han garantizado la milicia, los sistemas policiales, ser garantes de la seguridad y la integridad de las personas ciudadanas, incluidas las mujeres. Al contrario, hay documentos que dan cuenta de que los agentes del Estado y los agentes policiales son los principales en que reproducen la violencia y son principales agentes violentadores de derechos humanos, ¿no? Entonces, esta convención es muy importante en tanto va a recapitular toda una serie de derechos que van a integrar el derecho a una vida libre de violencia en el artículo 4º de esta Constitución. Esta Constitución, cuando habla del derecho a una vida libre de violencia, dice que todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Pero ustedes se preguntarán, ¿y en qué consiste ese derecho? ¿Únicamente a que no las golpeen? Porque a veces entendemos que la violencia únicamente es física, y bueno, también en una sesión vamos a abordar los tipos de violencia. Entendemos que la violencia es física, pero no es así. O sea, está integrada el derecho humano a una vida libre de violencia, está constituido por una serie de derechos, ¿no? Y Alda Facio también comenta que no es que esos derechos no estén reconocidos en otras convenciones o en otros pactos, ¿no? En otros instrumentos, sino que la perspectiva de género lo que hizo precisamente es en un documento como el de la Convención de Belén do Pará, integrar todos esos derechos con miras a reconocer cómo las mujeres viven circunstancias especiales, ¿no? De discriminación, estructurales, perdón, que hay que atender. Y por eso es que aquí se van a concentrar en esta Convención de Belén do Pará todos esos derechos en el artículo 4. Pero bueno, el artículo 2 es importante en tanto que nos va a decir esta convención, si hay violencia contra las mujeres, ¿en dónde se da? ¿En qué espacios? Pudiéramos entender que solo en el ámbito doméstico, ¿no? En el ámbito de relación de pareja, ya sea de noviazgo, de relaciones de hecho, de concubinato, pero no. O sea, la convención dice que tenga lugar dentro de la familia o la unidad doméstica.
Cuando hablamos de la unidad doméstica, no necesariamente nos estamos refiriendo a parejas que viven en una relación de matrimonio, porque hemos atendido casos en el ámbito universitario que cuando vamos a presentar una denuncia ante el Ministerio Público por una agresión entre pareja, es una violencia familiar equiparada, ¿no? O sea, son violencias en el ámbito que se califica como doméstico, pero ahí caben también las relaciones de pareja y expareja, porque también las exparejas violentan. Mucha de la violencia que se ejerce en mujeres, que tiene que ver con relaciones interpersonales, es porque la persona o la mujer decidió dejar ese círculo de violencia y terminar la relación. Ya no es su pareja, ya no conviven, pero la violencia se agudizó, ¿no? Aumentó, ¿no? A raíz de que le dijo, ya no quiero continuar. Y bueno, si aquí están algunas compañeras de unidades de género, no me van a dejar mentir que muchas de las violencias que nosotras atendemos también dentro de los espacios universitarios tienen que ver con este tipo de relaciones, ¿no? De relaciones de pareja, incluso de expareja, que donde dicen, ¿sabes qué? Ya tenía la relación, pero empezó el acoso. Hay acoso, hay acechamiento hacia el metro, me está siguiendo, me está stalkeando, me está revisando mis redes sociales, y nosotras ahí encendemos el botón de alerta porque sabemos que inmediatamente le vamos a proporcionar la asesoría que ella requiere para poder prevenir que esta violencia aumente, ¿no? Entonces, uno de los ámbitos que tiene esta Belén do Pará es que nos va señalando dónde se ejerce esta violencia. Dice en el ámbito doméstico, en la comunidad, y también nos dice que esta violencia se ejerce también en los espacios o los entornos educativos. Pero también dice que aquella violencia que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. O sea, el Estado también genera violencia, ejerce violencia por acción y por omisión. Entonces, es importante poder tener estos mecanismos jurídicos que podamos nosotras estar en este curso, hablándoles de esos derechos que están ya establecidos y de estas obligaciones que tienen los estados, y también pues ahí podemos incluir a las universidades para actuar con la debida diligencia. Hay deberes, bueno, más bien obligaciones que establece la Belén do Pará, y para mí es importante como explayarme un poquito en la Belén do Pará, porque para poder como avanzar a las sentencias de la Corte Interamericana y cómo fueron estos derechos se exigieron, se hicieron exigibles y le dijeron al Estado mexicano, tú, Estado mexicano, no garantizaste mi derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Y bueno, voy a recapitular. ¿Qué es el derecho a una vida libre de violencia? De acuerdo al artículo 4 de esta convención, dice que el derecho a que se respete la vida de las mujeres, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a no ser sometida a tortura, la violencia sexual. Cuando hay violencia sexual, se ejerce tortura contra las mujeres, ¿no? Como ya lo dijo la sentencia de Valentina Rosendo Cantú y que vamos a ver más adelante. El derecho a que se respete su dignidad inherente a ella y se proteja a su familia. El derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley, ¿no? O sea, hay protocolos en las universidades, hay marcos normativos, pero hay que garantizar que esos marcos normativos, o sea, se protejan a las mujeres, ¿no? O sea, protejan y se garantice que efectivamente se va a intervenir con la debida diligencia de la que nos habla el artículo 7 de la Belén do Pará. También ¿qué otro derecho integra el derecho a una vida libre de violencia? El derecho a recursos sencillos y rápidos ante los tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos humanos. Entre otros derechos, ¿no? Como está el de la igualdad, el de profesar alguna religión, asociación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este derecho, estamos hablando de una serie de derechos que se encuentran establecidos en el artículo 4. La actuación con debida diligencia implica que se debe prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, y implica un carácter reforzado cuando se trata de mujeres,
justo por esta desigualdad estructural y que además esta violencia se ejerce en entornos que incluso entre comillas, podríamos decir que las mujeres deberían de estar seguras, ¿no? O sea, ¿quién pensaría que una niña no está segura en su casa? Y no, o sea, muchas niñas o adolescentes son violentadas precisamente por familiares. Entonces, la debida diligencia con carácter reforzado, que no voy a explicar yo, si ahorita la doctora Santillán va a hablar de la sentencia Campo Algodonero y que pues ahí ella va a ahondar muy bien sobre esta debida diligencia. ¿En qué consiste cuando decimos debida diligencia? Hay que actuar con debida diligencia, con prontitud, en el tiempo razonable para que se ejerzan todas las acciones que tengamos que realizar para que podamos no solo proteger, sino garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. También dice que tenemos que establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, y en eso estamos. Estamos justo ahora revisando un protocolo para revisar esos procedimientos, cómo va a ser la mejor manera, cómo adecuar estos marcos, cómo adecuar un procedimiento que se pueda estandarizar, que sea un mecanismo eficaz, eficiente, rápido, accesible para aquellas personas, mujeres o personas de la diversidad sexual que hayan sido sometidos a violencia. Y voy a hablar rápido de las recomendaciones porque no me quiero tomar más de tiempo. ¿Por qué hablar de las recomendaciones que emitió el comité CEDAW? La Convención de Belén do Pará, o sea, la Comisión CEDAW, yo les comento que es un instrumento jurídico importante, dado que está siendo revisado permanentemente por un grupo de expertas. Estas expertas constituyen o integran el COCEDAW, que es la Comisión de CEDAW, que está integrada por 22 especialistas en materias de derechos humanos, y estas mujeres lo que hacen es emitir recomendaciones, ¿no? Interpretan la CEDAW. Han emitido muchísimas recomendaciones, pero solo quiero hablar de 3 recomendaciones que nos van a ayudar, o al menos a nosotras como abogadas que estamos en las unidades de género, o mis compañeras también que están en las unidades y que a lo mejor no son abogadas, pero son psicólogas, ¿no? Nos apoyan muchísimo estas recomendaciones, porque cuando analizo un caso y quiero aportar elementos a la comisión de faltas para decirle, mira, a la unidad de género le llegó este caso, y este caso pues obviamente está hablando de un caso de violencia en el entorno escolar, y ya hay directrices, ¿no?, a las cuales nos tenemos que sujetar en este marco de protección de derechos humanos. Estas recomendaciones indican esto. ¿Qué dicen estas recomendaciones en el ámbito educativo? Primero, la recomendación 19. Esta recomendación, que les digo, es un comité, el comité CEDAW está integrado por 22 mujeres especialistas, y el Estado mexicano cada 4 años rinde un informe a este comité de expertas, un informe donde le dice, mira, yo ya hice estos avances, ¿no? Ya tengo una ley general de víctimas, ya tengo una ley general de desaparición forzada, ya tengo una ley contra la trata de personas, bla, bla, ¿no? Ya te hice todo esto. Tengo un reglamento de la Ley General de Acceso, tengo una Ley General de Educación Superior que también ya promueve que la violencia sea atendida, sancionada. Ya hice mucho, ¿no? O sea, le dice el Estado mexicano, ya hice esto, pero como que hay también derecho de las organizaciones civiles que le digan, organizaciones de la sociedad civil, de mujeres sobre todo, le dicen, sí, Estado mexicano, tú ya tienes esta normatividad, pero ¿qué crees? No se aplica, no se garantiza, o simplemente las mujeres no nos sentimos protegidas, y le dan datos y estadísticas a la Asamblea General, bueno, en este caso al secretario general de la ONU, diciéndole por qué esta convención, a pesar de que ya lleva 42 años, pues todavía está muy lejos de implementarse o de lograrse su cometido, que es eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no? Entonces, el comité CEDAW aclaró que la discriminación contra la mujer, tal como se define en el artículo 1 de la convención, incluía la violencia por razón de género. O sea, en un principio se pensaba que esta convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer solo hablaba de discriminación. Ya en la recomendación de 1992 le tuvieron que decir a los estados que habían firmado la convención
la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta de manera desproporcionada, esta violencia también es una forma de discriminación, ¿no? La recomendación 33, para mí es un poema. Es un poema porque la recomendación 33 va a hacer un análisis de todo lo que le presentaron en los informes las organizaciones de la sociedad civil aquí a la ONU, con base a esos informes es que esta recomendación va a hablar sobre el acceso de las mujeres a la justicia. El comité ha observado una serie de obstáculos y restricciones que impiden a la mujer realizar su derecho de acceso a la justicia en pie de igualdad, incluida una falta de protección jurisdiccional efectiva de los estados partes en relación con todas las dimensiones del acceso a la justicia. Esta recomendación, yo sí se la recomiendo, lean la profundidad porque nos va a dar, nos va a permitir cuando se analice un caso, ¿no? Un caso de violencia de género y, por ejemplo, las secretarías académicas, las comisiones de faltas, tomen en cuenta ya lo que nos está diciendo esta recomendación 33 de que no se puede conciliar en un caso de violencia por razones de género, de que no se permite la mediación, aunque ya lo dice la Ley General de Acceso. También nos dice que hay que tener cuidado, que cuando se va a tratar, cuando la violencia de género se está promoviendo, por ejemplo, que se realice un procedimiento alternativo, tiene que ser por personas expertas, que lo sepan hacer, que lo sepan integrar y sepan cuál va a ser el procedimiento y los pasos a seguir, dice esta recomendación. También ha mapeado los obstáculos, dice, esos obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad debido a factores como los estereotipos de género, ¿no? Los estereotipos de género los vamos a estar encontrando, como por ejemplo en las comisiones de faltas cuando las alumnas denuncian violencia, violencia psicológica o violencia sexual, y pues, no sé, ellas de pronto se acercan con nosotras y nos dicen, pues es que al parecer él presentó, mi pareja o mi expareja presentó como respuesta que yo fumo o que yo tomo o que yo consumo drogas, ¿no? Y que pues bueno, eso va a influenciar pues y se ponen como tristes, ¿no? Y digo, a ver, momento, hay lineamientos, hay recomendaciones y hay, pues, la CEDAW, ¿no? Que precisamente habla de que se tienen que erradicar estos estereotipos de género. Cuando avancemos a los análisis de casos, pues vamos a revisar el método para juzgar con perspectiva de género que también tendríamos que estar atendiendo, ¿no? Dentro de los entornos universitarios. Hay que eliminar todos estos estereotipos para que podamos más bien emitir un dictamen o emitir una resolución apegada a los más altos estándares de protección y garantía de derechos humanos, ¿no? No. Las leyes discriminatorias también no favorecen, son un obstáculo para el acceso a la justicia. Los procedimientos interseccionales o compuestos de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria, y entonces ahí quienes son también penalistas, ¿no? Por ejemplo, la justicia penal, a nosotras las mujeres que somos abogadas feministas, nos ha llevado también a replantear cómo tendría que ser esta justicia desde una mirada no androcéntrica, feminista, podría yo decirlo así, que no solo establezca requisitos desproporcionados a las víctimas y a los agresores, basta con que digan, no lo hice, ¿no? Para que entonces, pues, la palabra de ellas sea, pues, invalidada, o sea, no se le acredita no se le dé ningún valor probatorio. Entonces hay que replantearnos y bueno, creo que ha sido una tarea incluso de quienes estamos también en la defensa de los derechos humanos, pues estar revisando cuáles son los requisitos que se establecen para las víctimas, un escrito, una relatoría, ¿no? Y yo a veces me ponía a pensar con algunas compañeras, en algún momento tendremos que avanzar también a la justicia oral en las universidades, no lo sé, porque para ellas es muy desgastante, desde luego, estar virtiendo todos estos hechos, porque recordar es volver a revivir los momentos. Pero bueno, eso será motivo de discusión posterior, no sé en qué momento, yo creo que en el momento en que estamos ahorita es importante para decir, todavía vamos a seguir exigiendo que el procedimiento sea así o lo vamos a replantear. Por ahora es así, ¿no? Por ahora es así, pero la carga siempre se le impone a la víctima.
No se ha asegurado sistemáticamente que los mecanismos judiciales son física, económica, social y culturalmente accesible a todas las mujeres. Y de ahí la importancia de esta recomendación que, interpretando a contrario sensu, dice, entonces los mecanismos tienen que ser accesibles. No basta con crear el mecanismo. Este mecanismo tiene que ser accesible, tiene que aterrizarse a la vida práctica de las mujeres. Y bueno, todos estos obstáculos constituyen violaciones persistentes, sistemáticos de los derechos humanos de las mujeres. Y la recomendación 35, que prácticamente va a reconocer que igual que la violencia generalizada, que hay un alto grado de impunidad, va a reforzar aún más, y este párrafo, el párrafo 9, también siempre es importante, incluso fue motivo, creo que de un congreso, cuando hablaron que no va a haber igualdad mientras haya violencia, y también de que esta violencia es estructural y que por lo tanto hay que dar resultados o proponer o hacer propuestas integrales. No basta, por ejemplo, cuando dicen, es que ya hicieron el protocolo, pues sí, el protocolo es importante, pero pues lo importante también es que estas respuestas vayan siendo integrales. Para poder erradicar, no solo tiene que haber, por ejemplo, el tema de sanción, que sí es importante por el acceso a la justicia, pero hay que trabajar en prevención, pero hay que trabajar también en el cambio de paradigma educativo, ¿no? Que se puedan incluir materias formativas, no solo en género, sino feminismos, derechos humanos, para que, como ahora ya lo dice la Ley General de Educación Superior, que la educación superior tiene que mirar hacia esa protección de derechos humanos y a formar, o sea, porque estamos en una institución de formación a personas que no solo defiendan derechos humanos, porque es que no se trata, ¿no?, de que todos salgan como defensores, pero que respetemos, ¿no? Respetemos esos derechos humanos de todas las personas. Y algo muy importante que dice, la violencia por razón de género contra la mujer puede constituir tortura o un trato cruel. Cuando hablamos de la violencia psicológica, hay sufrimiento para las mujeres, y entonces hablamos de un trato cruel. Dice, inhumano o degradante, en determinadas circunstancias, en particular en los casos de violación, violencia doméstica o prácticas tradicionales nocivas. Y el artículo, la recomendación 36, que prácticamente, pues bueno, yo creo que aquí ya, porque no me quiero tomar más del tiempo para que le dé participación a la doctora Iris Santillán, pero hablarles que esta recomendación también es importante en tanto, por ejemplo, yo la cito mucho cuando cuando remito algún caso o cuando estoy hablando de la violencia sexual que se dio en el ámbito interno por una persona compañera de la alumna. ¿Por qué? Porque me dice prácticamente esta recomendación que los estados tienen que hacer esfuerzos, redoblar esfuerzos para evitar estereotipos, pero también nos habla de que debe de haber sanción. Dice que los centros escolares tienen que tener procedimientos que no solo sancionen, sino que reparen, o sea, que reparen estas conductas, y tienen también que promulgar y aplicar leyes, políticas y procedimientos adecuados para prohibir y combatir la violencia contra las niñas y las mujeres, velar porque las niñas y las mujeres víctimas de violencia en las escuelas puedan acceder efectivamente a la justicia y obtener reparación, pero también dice algo importante esta recomendación 36 y que es motivo de este curso, que todos los centros escolares, todos tienen que tener capacitación y sensibilización, dice al profesorado, dice, para combatir y poder identificar primero y también combatir la violencia por razones de género. Y ya para finalizar, ¿por qué también quise hablar de esta declaración de Pachuca? Porque la declaración de Pachuca, así como hay ahí está la CEDAW, que tiene su comité de expertas, también tiene la Belén do Pará, también tiene MEXEB, que es la comisión de expertas que dan seguimiento a la convención de Belén do Pará. Pues bueno, estas mujeres se reunieron en Pachuca, ahorita ya, ¿qué año? Porque aquí lo tenía anotado, pero fue hace como 4 años,
y hablaron de la importancia de la Declaración de Pachuca, de la importancia de prevenir, seguir trabajando en prevención. Y dijeron algo muy importante, si algo ha detenido que no se logre erradicar la discriminación contra las mujeres, es que se ha fallado en la prevención. Dice, estamos fallando sobre todo en prevención primaria. Casi estamos actuando ya nada más cuando están los hechos de violencia, ¿no? Cuando ya se consumaron. Y entonces ahí queremos atacar. Pero también me quedo pensando, y aquí eso ya es de, me quedo reflexionando, si esto no tendría que ser una política de Estado. O sea, las universidades hacen lo suyo, las universidades hacen su parte, trabajan, tienen instancias, tienen comisiones, tienen comisiones, por ejemplo, en Iztapalapa hay una comisión que está integrando todo el programa de prevención de la violencia, pero esto tiene que ser una política de Estado. O sea, el Estado tiene que prevenir, ¿no? Porque en las universidades, pues ya lo decíamos, creo que ayer, llegamos, pero ya formadas, y hay que estar trabajando desde otros momentos, desde la infancia incluso. Dice que la prevención de la violencia, incluyendo la prevención primaria, se ha visto afectada por la consideración de la violencia como un asunto privado. Ah, bueno, si le pega o si sigue con ese novio es porque ella quiere, ya lo hubiera dejado, ¿no? Dice, no es un asunto privado, es un asunto yo creo que de salud pública, ¿no? Y del no reconocimiento de las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres, como la violencia psicológica, la económica, la simbólica, el hostigamiento sexual y la trata de mujeres, entre otras, así como de la interrelación que hay entre ellas. Una mujer que sufre violencia sexual necesariamente va a pasar por otras violencias, por la violencia física, por la violencia psicológica, incluida la violencia patrimonial cuando hay daños a los bienes o propiedades de las mujeres, ¿no? Entonces, estas violencias se interrelacionan y son un continuo. Entonces, cuando analizamos un caso, no lo voy a ver aislado, no voy a ver el hecho nada más de que viene y me dice, es que hoy mi pareja me pegó allá, me golpeó o me detuvo saliendo de rectoría, ¿no? Saliendo de la rectoría de unidad. Voy a hacer un rastreo, voy a hacer una entrevista que me permita a mí ubicar qué otros momentos, desde cuándo inició la violencia, dónde, cómo, ¿no? Para poder indagar este contexto que requiere el análisis con perspectiva de género de la violencia por razón de género contra las mujeres. El contexto sí importa, y lo dijo Campo Algodonero también. Y bueno, ya voy a dar la palabra a la doctora Iris, Ok, bueno, yo voy a hablar de una sentencia que es muy importante, que es la sentencia González y otras. Ustedes deben de saber que una vez que se han agotado los recursos legales al interior de nuestro país, las personas que han sido víctimas de violación a derechos humanos pueden acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin pues de ver que se resuelva el caso, ¿no? Cuando se intenta llegar a un acuerdo en estas comisiones, los estados llegan a ciertos compromisos, pero a veces no se resuelve ahí y entonces se hace un estudio y se pasa el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, fue lo que sucedió justamente en el caso mejor conocido como Campo Algodonero. Recordemos un poco los hechos sucedidos a finales de los años 90 en el norte de nuestro país, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Empezaron a desaparecer jóvenes y muchos de los cuerpos sin vida los encontraron, ¿no? Tirados como si fueran basura. De hecho, últimamente se ha acuñado este término, la basurización de los cuerpos de las mujeres. Bueno, pues lo que se empezó a registrar en estos casos es que frente a una desaparición de niñas y mujeres, las autoridades se limitaban solamente a registrar la desaparición, a la elaboración de carteles de búsqueda, nada más la elaboración porque ni siquiera las distribuían, lo cual pues provocaba un gasto en las familias, ¿no? Que pues eran generalmente de escasos recursos. También se limitaban
solamente a la toma de declaraciones y al envío del oficio a la policía judicial. Pero previo a esto, las familias se enfrentaban a autoridades insensibles, ¿no? Que les decían que no se preocuparan, que seguramente la chica se había ido con el novio, que se había fugado, que dentro de 9 meses iba a ser abuela, ¿no? A pesar del contexto de violencia feminicida que existía ya en ese momento. O sea, no era una cuestión de que no hubiera ninguna muerte ni desaparición de mujeres, ¿no? Sino que era ya de gravedad los casos, y a pesar de eso se recibían esas respuestas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, un poco para situarnos, el 6 de marzo del 2002, representantes de las víctimas demandaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2005, la Comisión Interamericana declaró admisibles las peticiones, ¿no? Una vez analizado, determinaron que efectivamente se habían violentado varios derechos de las víctimas, ¿no? El 30 de enero de 2007 notifica al Estado la acumulación de expedientes, y el 9 de marzo de 2007 aprobó un informe de fondo, el cual contenía recomendaciones para el Estado mexicano. Creo que me falta algo, ¿no? Justamente el caso. A ver, es el caso, en principio, del hallazgo de 8 cuerpos sin vida de jóvenes en un campo algodonero. Solamente las familias de 3 de ellas decidieron llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Al final, a pesar de estos avances que se habían dado, pues México no adoptó las recomendaciones. Por lo tanto, la Comisión Interamericana presentó la demanda en su contra, sometiendo el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles eran los reclamos de las víctimas? Fíjense, los cuerpos de las chicas que encontraron fueron los de Claudia Ivette, que tenía 20 años, los de Esmeralda, de 18, ahí está mal, y de Claudia Berenice, de 17 años. Todas fueron encontradas en un campo algodonero en Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001. Cada una desapareció en fechas distintas, y los cuerpos fueron encontrados en una situación terrible, ¿no? En donde habían sido asesinadas con suma crueldad. ¿Cuáles eran los reclamos de las víctimas, de los familiares de estas chicas? Pues una supuesta responsabilidad internacional del Estado por la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes mujeres. También la falta de protección a las víctimas y la falta de prevención de estos crímenes, pese al contexto de violencia contra niñas y mujeres, ¿no? A pesar de que, insisto, había ya el conocimiento de que estaban asesinando a las mujeres, el Estado mexicano pues fue omiso, ¿no? para protegerlas. Pensemos, y no solamente el Estado mexicano, sino la sociedad misma. Si no me equivoco, fue Claudia Ivette, ella trabajaba en una maquila, cuidaba más bien a un sobrino pequeño, y una mañana llegó a la fábrica donde laboraba a las 8:01, ¿no? Con lo cual le impidieron el acceso, tenía que llegar antes de las 8. Le impidieron el acceso, la chica intenta regresar a su casa y no regresó nunca más, ¿no? O sea, ¿qué tanto la propia sociedad fue cómplice, ¿no? Ha sido cómplice de este tipo de situaciones tan terribles, de estas violencias? Adelante, por favor. También dentro de los reclamos estaba la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición de las 3 jóvenes. Una mala práctica era que les decían, venga usted dentro de 3 días,
porque seguramente en ese plazo va a aparecer su hija, ¿no? Y ya dentro de 3 días le iniciamos la entonces averiguación previa. Hoy se sabe que justamente las primeras 24 horas después de la desaparición de una persona son fundamentales para encontrarlas con vida, ¿no? Y estos, a pesar del contexto feminicida, decían, venga dentro de 3 días. Lo peor de todo es que sigue sucediendo, ¿no? Bueno, también reclamaban la falta de medidas de debida diligencia en la investigación de los asesinatos, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, se pudo identificar que no hubo un cuidadoso levantamiento de los vestigios, ¿no? La famosa cadena de custodia se perdía, en fin, una serie de errores y horrores que lo que hicieron fue obstaculizar la investigación y de ese modo negarles el acceso a la justicia a las víctimas. Adelante, por favor. Bueno, el Estado mexicano, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quiso argumentar que bueno, pues que que la Corte Interamericana podía sentarlos ahí en el banquillo de los acusados, eh, pero solamente por la inaplicabilidad de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿no? Que lo que argumentaba el Estado mexicano, a ver, yo firmé la convención, ¿no? Pero, y también firmé la Convención Belén do Pará, pero pues tú nada más me puedes aplicar la Convención Americana, porque fíjate, Corte, que de alguna manera se repite lo que ya está dicho en la Convención Americana con la Convención de Belén do Pará. Entonces no me apliques esa, porque en esta convención pues está elaborada para los derechos humanos de las mujeres. Entonces, no te pases, Corte, ¿no? La Corte, que hay una cuestión muy interesante, este caso es emblemático porque fue el primer caso que se resolvió con perspectiva de género. Según entiendo, no fue fácil tampoco entre ellos, ¿no? Porque había resistencias, pero finalmente resolvieron con perspectiva de género. Y entonces la interpretación que dio la Corte hacia el Estado mexicano y hacia todos los firmantes de la Convención de Belén do Pará y de la Convención Americana fue, fíjate qué interesante Estado mexicano, efectivamente. Hay derechos que están doblemente contenidos en ambos instrumentos, porque resulta que si bien todos merecen el mismo respeto, las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, tienes una obligación reforzada, de tal modo que de ahí deriva justamente este concepto de la debida diligencia reforzada. Mucho se habla de que todos vivimos violencia, y esa es una verdad, y las feministas no lo negamos, ¿no? O sea, eso sería absurdo. Y efectivamente, si estadísticamente hablando, los hombres son los que más sufren violencia. Paradójicamente es por parte de otros hombres, ¿no? Ahí está la cultura machista y el patriarcado también presentes. Pero el tema es que las situaciones en las que están en riesgo los hombres son muy diferentes a las situaciones de las que viven las mujeres, ¿no? En las guerras, por ejemplo, no son nuestras guerras y a pesar de eso ha sido sistemático la violación en contexto de guerra en contra de las niñas y de las mujeres. Entonces, de tal modo que Estado mexicano tienes que reforzar la debida diligencia cuando se trate de casos de violencia contra las mujeres. El artículo 7º de la Convención Belén do Pará hace referencia a esta obligación reforzada y plantea que los estados parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y llevar a cabo lo siguiente. Y ojo, esto se aplica también en contextos universitarios, ¿eh? Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y velar
porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. No podemos pasar, no, o sea, tenemos que reaccionar. Yo no digo que necesariamente punitivamente, que los corra, no, 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 pero sí tenemos que reaccionar en contra de comentarios como es que estás ocupando un asiento que le corresponde a un hombre, ¿no? O el de perritas del mal, por ejemplo. O el de tienes que vestirte de faldita corta cuando vayas a un tribunal, que eso sucede, por ejemplo, en el Departamento de Derecho, lamentablemente. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, ¿no? Y eso está también contenido en la Ley General de Educación, como lo va a explicar más adelante la licenciada Socorro. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor, abstenerse de hostigar e intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad, ¿no? Entonces, no puede hostigar ya esas prácticas que estaban tan naturalizadas hace algunos años, ya no. O sea, ya estamos en otro paradigma. Ya no pueden hostigar, al menos sin tener una consecuencia, ¿no? Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y esto, por ejemplo, desde hace 3 años que estamos trabajando en la universidad, ¿no? Se están reformando los reglamentos, pero algunas reformas no han sido suficientes, ¿no? Y eso hay que decirlo. A veces quienes estamos como colaboradoras, pues ahí en estas comisiones, recomendamos algo y pues no, luego no pasan, ¿no? Definitivamente porque eso les parece extremo, pero es que al final, pues lo que necesitamos entender es justamente que la violencia es una cuestión estructural y que tienen que ser fuertes estas reformas. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo o resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por ahí yo estoy como que medio escuchando algunas voces que plantean que dentro de la universidad no debieran conocer las comisiones de faltas o las autoridades de la universidad casos que puedan ser constitutivos de delitos. Ojo, no, hay una obligación de la universidad, o sea, no todo se puede criminalizar, y eso es algo muy importante. La universidad tiene obligación de atender en la vía administrativa estos casos y adoptar las disposiciones legislativas de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta convención. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué se logró en esta sentencia? Al final resultó condenado el Estado mexicano, como hoy también se le notificó otra condena. Un dato interesante: México es el país con mayores condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de violencia contra las mujeres. Eso es un dato interesante. Entonces, bueno, dentro de las reparaciones, lo que se logró es el reconocimiento de que las personas, las familiares de estas víctimas directas, pues son víctimas de violaciones a derechos humanos y que por tanto son parte lesionada, ¿no? Otra cuestión que se logró es que las reparaciones deben tener una vocación transformadora de la situación de discriminación estructural.
Este es un concepto que es muy importante que lo conozcamos y que seguramente en algunos comunicados de las feministas, de las profesoras feministas lo leyeron, ¿no? La vocación transformadora. Lo que la Corte determinó, gracias a este enfoque de género, es, a ver, la reparación del daño siempre lo que busca es la restitución de la medida de lo posible al punto anterior, ¿no? De la violación a los derechos humanos. El tema es que no queremos que regresen a ese punto anterior. Digo, no van a, por supuesto, no van a resucitar estas mujeres, eso no se puede reparar, pero sí, en la medida de lo posible, regresar, ¿no? Al estado inicial. Bueno, dijo la Corte, no, porque estaba de la fregada, ¿no? O sea, había un contexto de violencia feminicida. No queremos que regresen al punto inicial, queremos que se transformen las cosas para que no continúe la violencia de género en contra de las niñas y las mujeres. Otra cuestión que se logró es que la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de las violaciones, para lo cual deberá remover todos los obstáculos de derecho o de hecho que impidan la debida investigación de los hechos, ¿no? Entonces, hay que quitarlo. También la investigación debe incluir la perspectiva de género, porque si no, no va a ser justicia. Deberá asegurarse que los órganos que participen en la investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios. Uno de los recursos, por ejemplo, que deben de tener las comisiones de faltas es la asesoría. Y ahí están las unidades de género y está la oficina de la Abogacía General, ¿no? Que me consta que han tenido horas y horas de capacitación en estos temas. No todas, ni todos, no todos. Ayer vi una cosa terrible en Lerma y tengo que decirlo. Perdón. Entonces, se tienen que cambiar estas formas, ¿no? Patriarcales al final. Los resultados, también dice, los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados para que la sociedad mexicana conozca los hechos objeto del presente caso, ¿no? Y la información es fundamental. Pasamos a la siguiente, por favor. También las medidas de satisfacción, o sea, la reparación del daño, que también es fundamental, ¿no? No va solita. Las medidas de satisfacción y garantía de no repetición van juntitas, ¿no? La reparación del daño. Entonces, lo que se logró, bueno, pues es la publicación de la sentencia, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, que es lo que conocemos como el acto de disculpas, la disculpa pública, ¿no? Que yo aquí igual abro un paréntesis, otra vez creo que ya lo había mencionado la sesión pasada, pero vuelvo a reiterar. Ya dije que si me corren pongo mi puesto de tlayudas, oiga, voy a hacer pero es que tengo que aprovechar estos foros para decir. Luego les paso mi anuncio de las tlayudas. La disculpa pública, ¿no? Ustedes deben saber que hay una recomendación contra la UAM, la primera recomendación en contra de una universidad pública, la 02-2020, que fue muy vergonzosa. Uno de lo que exige la CNDH es una disculpa pública. Preguntaría yo si ustedes se enteraron de que el rector haya dado una disculpa pública. Ahorita al final, Aida Lu te da. Yo escuché una disculpa, pero no con los criterios, ¿no? Que se exige en un acto protocolario, ¿no? Que es fundamental. Ahorita termino y cómo no, le doy. También lo que se obtuvo fue una memoria de las víctimas de homicidio por razones de género y un día nacional
de memoria de las víctimas. Fue terrible porque en Ciudad Juárez después los empresarios organizaron una contracampaña para limpiar la imagen de Ciudad Juárez, ¿no? Diciendo que el feminicidio era un mito, que las familias lucran con sus denuncias, que las organizaciones de la sociedad civil mienten, ¿no? Son cuestiones interesantes que de pronto lo vemos también reflejado en nuestra propia universidad, ¿no? De grupos de chicos que dicen es que se victimizan, no es cierto, no hay violencia dentro de la universidad. Ay, creo que ya la licenciada Idalú ya me va a regañar, pero bueno, adelante, le doy la palabra. De ninguna manera, doctora. Al contrario, felicitarla. Al contrario, felicitarla por su brillante exposición y por supuesto que la universidad no tiene por qué criminalizarla por sus opiniones, que además son acertadas. Yo sí quiero hacer una aclaración respecto de la recomendación 02-2020, que es la única que tiene la universidad en este momento y que ojalá sea la única. Estamos luchando todos los días por eso. Creo que a veces falta, desde ayer lo decían, desde antier, difusión de lo que la universidad hace, y creo que tenemos que caminar en ese sentido. Poco se conoce del avance de la recomendación. Justamente fui nombrada desde el 2022, desde que se nos notificó la recomendación, fui nombrada por el rector general como enlace ante la CNDH para el cumplimiento, y hemos trabajado arduamente. Y sí quiero aclarar que la recomendación en ningún momento establece una disculpa pública. La CNDH jamás nos ha requerido una disculpa pública. Lo que hizo el rector general en turno cuando se aprobaron las políticas, una vez que se hizo la votación y que se aprobaron las políticas, él quiso expresar una disculpa, digamos, de manera general, pero en ningún momento esa disculpa estuvo encaminada como para cumplir alguna parte de la recomendación 02-2020. Se malinterpretó, tenemos conciencia de cuáles fueron los argumentos en ese momento de la víctima, de su asesora respecto de esa recomendación. Las compartimos, pero no tenía ese propósito. La recomendación no contiene una disculpa pública. La CNDH jamás nos ha pedido que se dé esa disculpa pública. Y justamente el lunes tuve una reunión de seguimiento en CNDH, y no quiero adelantar información porque quedaron de formalizarla, pero les puedo decir que estamos muy avanzados en el cumplimiento de los puntos recomendatorios, y eso es muy bueno para la universidad. Nos han dicho que somos de las instituciones que más rápido hemos avanzado en el cumplimiento de la recomendación, y lo vamos a hacer al 100%. No vamos a hacer algo parcial. Yo le decía a la Comisión de Derechos Humanos el lunes que la universidad en ningún momento está buscando que nos palomen los puntos. Tenemos 9 puntos recomendatorios en esa recomendación, y la universidad jamás tiene la intención de que solamente se nos palomee y ya terminamos con esto y nos vamos. No, realmente la universidad está buscando una transformación, una desestructuración de la violencia, y la CNDH nos ha dicho, sí, sus informes están muy bien presentados, ordenados. La universidad ha avanzado, y yo creo que de un momento a otro nos van a informar sobre los avances, y que nos han palomeado ya algunos puntos recomendatorios. Entonces sí me gustaría, sí quise aclarar esta parte, y pues estoy también dispuesta a cualquier duda, comentario, observación. Y bueno, la recomendación es pública, si quieren consultarla para que vean que no tenemos ahí un punto recomendatorio relativo a una disculpa pública.
Y bueno, es todo. Ya no ocupo el tiempo de la doctora Iris. Le agradezco mucho que me haya dado este espacio, doctora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración, Aidalu. Yo creo que, bueno, igual no sé cuál sea la interpretación de la CNDH, pero coincido con lo que dice la doctora Karina Ochoa, ¿no? No se necesita exigir la disculpa para que ésta se ofrezca como punto de partida para responder al cumplimiento de una recomendación. De hecho, a mí, la interpretación que yo hago es que cuando se habla de reparación integral, incluye una disculpa pública. No se puede reparar y no se puede avanzar a la solución de un conflicto si no se reconoce, si no hay un reconocimiento de lo que se hizo mal. Y eso lo aplico para todo. O sea, lo que estamos viendo en este proceso de pronto es que se reconoce la legitimidad del movimiento de las chicas, pero, ¿no? Y entonces, pero no reconocemos cada quien que cómo hemos colaborado, digamos, con esta violencia. Me alegra saber el avance de la recomendación. Yo no he sabido, pues ya estoy alejada de esto, pero al menos a mí no me han llamado para poder, en todo caso, quizás decir lo que, o sea, involucrarme en la investigación, porque yo fui junto con otras colegas, entre ellas la doctora Marta Torres Falcón, que también la involucraron ahí, ¿no? Que fuimos víctimas indirectas por el simple hecho de ser feministas y es decir, lo que pide la recomendación es una investigación y creo que eso no se ha hecho. En fin, pasamos a lo siguiente. Yo dejo ahí el micrófono para que la licenciada Socorro continúe. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, voy a continuar con la presentación. Este es otro caso, además de la sentencia Campo Algodonero. Bueno, es que sí, cuando iniciamos el curso, pues también hablamos de que era importante como establecer como pautas mínimas, ¿no? Para el diálogo y el respeto también en este espacio. Así que, pues también haría como un llamado también a pues este momento, ¿no? De que estamos, yo sé que es muy difícil, de pronto comentan o no, bueno, en lo particular a mí me llegaron a mencionar que que porque estábamos dando un curso, que esto no era la solución, que prácticamente estábamos como del lado de la autoridad, y yo quiero decir algo que me parece súper importante. Somos comunidad y creo que me parece que todo lo que se ha avanzado es importante, y también reconocer errores es importante, ¿no? Incluso yo también puedo hacer un análisis crítico de lo que nos falta, incluso como comunidad de género en Iztapalapa. Tampoco es que estemos ya del otro lado, creo que todos vamos avanzando en el mismo sentido. Y esos cursos tienen también creo que por ahí me llegaba como el mensaje de que no estaban sirviendo y que no se estaba cambiando nada. Quiero decirles que los cursos son un proceso. El proceso de capacitación y sensibilización es un proceso. O sea, no es tampoco que ya, porque ya llevamos 2, 3 días, todo va a ser como por arte de magia. Creo que desde el momento en que se están tomando los cursos, también se refleja pues la voluntad, ¿no? La voluntad que tenemos de transformar nuestra universidad a una universidad libre de violencia, libre de discriminación, y lo estamos haciendo de esta manera, ¿no? Si yo no creyera en estos... He sido muy crítica de los cursos por ejemplo, que todo el presupuesto que se ha destinado para la capacitación y sensibilización en la Procuración de Justicia, y cómo no se ve reflejado en la atención a las víctimas cuando vamos a las fiscalías a iniciar carpetas de investigación, ¿no? Digo, los propios centros de justicia para las mujeres. Ahora que se firmó el convenio entre la UAM y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, yo dije, pues espero que haya resultados y le podamos decir a la Fiscalía que los centros de justicia en algunas ocasiones han revictimizado a nuestra comunidad universitaria, ¿no? Bueno, yo misma se lo dije a la maestra Sayuri el día que tuvimos reunión,
que había psicólogos que habían revictimizado a las alumnas que en algún momento canalizamos y por alguna razón no pudimos acompañar. Habían sido revictimizadas, maltratadas, la célula de inicio no las había atendido. Entonces, pues yo ahí sí he sido muy crítica de esos procesos de capacitación, pero pues aquí estamos iniciando. O sea, habrá que recordar que esta capacitación es permanente y que tampoco los resultados es que ya los querramos ya, ¿no? O sea, creo que todo es un proceso y en ese camino estamos. Pues bueno, dicho esto, voy a pasar a este caso Fernández Ortega y otros contra México. ¿Y por qué hablar del caso Fernández Ortega contra México? Porque nos va a ayudar, nos va a dar muchas herramientas, ¿no? de argumentación y de defensa de los casos que se presenten en el ámbito universitario y que tengan que ver con la violencia sexual. La sentencia de Valentina, y tanto la de Valentina como la de Inés, se va a dar en un contexto de militarización en el estado de Chiapas. Guerrero, perdón. Los hechos se producen en un contexto de importante presencia militar en el estado de Guerrero. La señora Fernández Ortega es una mujer, es una mujer indígena perteneciente a la comunidad indígena Mepa, residente en el estado de Guerrero, y al momento de los hechos ella tenía pues 25 años. El 22 de marzo del 2002 se encontraba en su casa en compañía de sus 4 hijos, cuando un grupo de aproximadamente 11 militares, vestidos con uniforme y portando armas, ingresaron a su casa. Uno de ellos la tomó de las manos y apuntándole con el arma le dijo que se tirara al suelo. Una vez en el suelo, otro militar con una mano tomó sus manos y la violó sexualmente mientras otros 2 militares miraban. En el caso de Inés, se van a dar pautas o estándares muy importantes para valorar las pruebas, el testimonio de las víctimas de violencia sexual. Y estos estándares están pues muy bien. Nosotros, por ejemplo, en Unidad de Género, Iztapalapa, nosotras cuando analizamos un caso de violencia sexual y pues de pronto la víctima nos narra pues los hechos de manera no uniforme o no recuerda, o también nos dice que pues no tiene alguna prueba, ¿no? Una prueba gráfica o directa, documental, y pues nos sirve muchísimo esta sentencia, estos estándares que ya quedaron establecidos en esta jurisprudencia de la Corte Interamericana, y que bueno, después se vieron reflejados en una jurisprudencia de la propia Corte, de la Suprema Corte de Justicia del Estado mexicano, ¿no? Y que también nos va a dar esas reglas de la valoración de la prueba. ¿Y qué nos dice? Dice, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Tengo la declaración de la víctima, ya me dice esta sentencia, ya constituye una prueba fundamental sobre el hecho, ¿no? El hecho que no recuerde, dice que haya divergencias en los relatos de las víctimas, pues es justo porque tienen ese impacto, ese trauma, ¿no? Y aquí mis compañeras psicólogas pues ya podrán decirme bien cuáles son esos impactos y que nosotras lo logramos mapear gracias a la primera entrevista, porque pues nos van a llegar con elementos de disociación, con recuerdos traumáticos, con pesadillas, ¿no? Incluso con negación de lo que sucedió. Algunas mujeres por algún tiempo después de los hechos de victimización sexual, pues van a negar lo que les sucedió y van a llegar hasta después con nosotras, ya que haya pasado tiempo, ¿no? Incluso ya cuando ya perdimos datos de prueba, que nos pudieran llevar a abrir una carpeta de investigación y a que ese caso se pueda judicializar, ¿no? Porque sabemos que en materia penal, pues el estándar de prueba es elevado, pues hay un estándar que se tiene que respetar. Pero en el ámbito universitario, pues nosotras justo lo que vamos a analizar es que ya tengo el testimonio de la víctima, que si no se acuerda, bueno, no es necesario, justo por esos impactos que tiene postrauma, que le van a impedir pues que ella tenga una narración como uniforme, ¿no? Entonces eso es importante. Dice, no debe exigirse prueba de la existencia de resistencia física a la misma, sino que es suficiente con que haya elementos coercitivos en la conducta. Es decir, por ejemplo, en el caso de Inés, pues ella no se resistió, ¿no? O sea, no se defendió, pues ¿cómo? Si le estaban apuntando con una pistola, si estaban sus hijos, si estaban otros militares, pues ella no pudo resistir. Entonces aquí es importante todo lo que nosotras, los elementos que nos está dando esta sentencia. Dice, la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual
que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. La violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres, cuyas consecuencias incluso trascienden a la persona de la víctima. Una violación sexual puede constituir tortura aun cuando consista en un solo hecho o ocurra fuera de las instalaciones estatales, como puede ser el domicilio de la víctima. Y también la violencia sexual en el presente caso implicó una violación a la integridad personal de la señora Fernández Ortega. El tema de la tortura aquí es importante porque pues la violencia sexual constituye tortura, lo dijo en esta sentencia la Corte Interamericana, y tiene implicaciones severas en la salud física y psicoemocional de las personas. De manera que si tenemos estos elementos como es el propio testimonio de la víctima y tenemos indicios también o presunciones que nos ayuden a armar el caso, ¿no? No es penal, ¿no? Pero armar una teoría del caso, pues nos va a podemos integrar estos elementos y decirle a las comisiones de faltas como unidades de género, bueno, en mi caso, ¿no? Comunidad de género, te estoy presentando este caso de violencia sexual que sucedió en este tiempo, en este contexto, ya sea dentro o fuera de la universidad, porque acuérdense que nuestros protocolos atienden tanto a la violencia que se dé dentro o fuera de la universidad, con especificidades, desde luego. Y que además de eso tengo una compañera que es su testiga y que está diciendo que ese día de los hechos ella vio que efectivamente su compañero la acompañó su compañera vio que se fue con el compañero y que se fue sola con él y que ella iba bien. Después tengo el testimonio de la compañera que da fe o que da testimonio de que en efecto un día después de los hechos su compañera le narró todo lo que había sucedido y que se sentía culpable, y todos esos, bueno, son todas esas pruebas que se van a concatenar junto con el testimonio de la víctima, sin que necesariamente yo le tenga que exigir que para que yo pueda iniciar su queja por violencia sexual, le tenga que exigir pues el lugar exacto o que se acuerde o que tenga pruebas directas o fotografías o cuestiones gráficas, porque no va a ser posible, porque son conductas que se dan dentro, conductas íntimas, son conductas que se dan sin presencia de testigos, ¿no? Así lo dijo la Corte, son conductas que se dan sin presencia de testigos. De manera que esta sentencia es muy importante para el análisis, la valoración y los dictámenes de las violencias sexuales que se presenten en las comisiones de faltas. La Corte señaló también que ocurrió falta de voluntad, sensibilidad y capacidad en varios de los servidores públicos que intervinieron inicialmente en la denuncia, ¿no? Porque aquí también hay que ver que para que la señora llegara a esa instancia, pues le llevó años, ¿no? Fue un año de tocar puertas, de avisarles. También aquí la Corte establece que se le cree a ella, que se cree en su testimonio, porque previamente ella ya lo había contado a muchísimas instancias, ¿no? Había ido al gobierno de Guerrero, había ido con el gobernador, había ido con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, había pasado a un ministerio público. Entonces, por lo tanto, pues dice una mujer que está contando una y otra vez lo que le pasó, es cierto. Entonces, cree en su testimonio, ¿no? Entonces, así de pronto llegan con nosotras trabajadoras o alumnas a darnos su narrativa, a contarnos lo que les está pasando, o que este profesor ya les mandó un mensaje en la noche, que les hizo una propuesta, ¿no? Para una calificación, y entonces vamos armando esta serie de conductas, y dije, bueno, o sea, aquí hay un tema de hostigamiento sexual o de acoso sexual, y ella le había pasado, ya se lo había contado a un profesor, ya había acudido a lo mejor con su coordinadora o coordinador de licenciatura. Entonces hay que creerle. O sea, una persona no va a estarle contando a 20 o a 3, 4, 5 personas lo que de pronto cuando dicen, es que hay denuncias falsas. Es que, ¿qué tanto lo que se denuncia son denuncias falsas? Pues no, o sea, debemos de ponernos, analizar el contexto que tienen todas las mujeres para poder denunciar, y eso lo dijo la Corte. Ella ya había acudido a otras instancias, ya había contado, y entonces hay que creer en su testimonio, ¿no? O sea, todo ese viacrucis que ella había atravesado, pues también debe de ser tomado en cuenta, y la revictimización, ¿no? En ese sentido.
Me voy a pasar al de Paola Albarracín. El de Rosenda es semejante porque también nos va a dar las pautas para la valoración del testimonio de la víctima de violencia sexual, pero sí me gustaría pues terminar con la sentencia de caso Guzmán Albarracín y otras contra México, porque es una sentencia, es la primera sentencia de Corte Interamericana, la primera que va a hablar del abuso sexual o la violencia sexual en los espacios educativos. En el tema de esta sentencia, nos formulamos las siguientes preguntas. ¿Qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia sexual en las escuelas y en qué responsabiliza a los estados? ¿Qué impacto tiene en los casos sobre acoso, abuso, violencia sexual contra las mujeres, las adolescentes, las niñas y los niños en los entornos educativos? El precedente Albarracín contra Ecuador sirve para responsabilizar a las autoridades escolares cuando sean omisas en la atención a la violencia contra las mujeres. Sí. El derecho a la educación integral, este caso es muy importante porque dice que el derecho a una vida libre de violencia y discriminaciones contra niñas y mujeres es un punto de partida para disfrutar de los demás derechos. Es decir, si se garantiza el derecho a la vida libre de violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas, ese es un punto de partida para disfrutar de los demás derechos, entre ellos el derecho a la educación. Este es el primer caso que conoció la Corte sobre violencia sexual. En la sentencia, la Corte Interamericana resaltó que los estados deben prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y además adoptar medidas de protección contra la violencia sexual a niñas, niños y en el ámbito escolar. Voy a hablarles de los hechos, qué pasó y por qué se violaron una serie de derechos humanos. Paola era una chica que, bueno, tenía 14 años cuando empezó a tener bueno, no le puedo llamar relación, bueno, una relación de abuso con el vicerrector. El vicerrector tenía, no recuerdo, 65 años. Paola era menor de edad. Y pues obviamente muchos sabían en el colegio que ella, pues que él más bien se estaba aprovechando de la niña y pues que él le exigía favores sexuales, ¿no? a Paola. En ese momento en que esto sucedió en Ecuador, ya existía antecedentes o indicadores, pues, estadísticas que daban cuenta de que en el estado de Ecuador había una grave crisis de violencia sexual en niños y adolescentes, ¿no? Allá había un contexto, así como nos comentó la doctora Iris Santillán, que había un contexto en Campo Algodonero en el año de 1993, cuando bueno, los feminicidios en Ciudad Juárez empezaron como a documentar a partir de los años 90, ya existía un contexto de desaparición de mujeres y esas desapariciones de mujeres pues por lo regular terminaban en un feminicidio, ¿no? Ahí en Ciudad Juárez y aún así el Estado no previno, o sea, no previno que siguieran desapareciendo mujeres y sobre todo que las asesinaran, ¿no? Pues igual, en Ecuador había este contexto ya de violencia sexual cuando sucedió. Y la escuela o el centro escolar no había prevenido estas conductas. De manera que en ese momento en que ella andaba, bueno, que este sujeto se aprovechó de Paola, con engaños, desde luego, sostuvo relaciones sexuales con ella. Y en una ocasión, pues obviamente pasaron casi 2 años, o sea, fue 14, 16 años. Ella va a morir 2 años después de cumplir 16 años, o sea, dos días después, perdón, va ella a morir. Paola, pues bueno, una profesora le manda un mensaje a su mamá, la cita para que vaya a hablar sobre el comportamiento de su hija. Y pues ahí la señora, pues, Paola se da cuenta porque le manda el citatorio y pues Paola ingiere unas pastillas que se llamaban diablillos. Eso fue el 11 de diciembre, la inspectora del curso de Paola le envió una citación a la madre de esta para que se presentara al colegio.
El jueves 12 de diciembre, 2 días después de cumplir 16 años, del 2002 estoy hablando, ¿no? O sea, 18 años para que hubiera justicia. Estando en su casa, entre las 10:30 y las 11, Paola ingirió pastillas, unas pastillas llamadas diablillos que contienen fósforo blanco. Y así, bueno, se ingirió y de ahí se fue a la escuela. O sea, se fue a la escuela cuando le comenta a sus compañeras lo que había hecho. Lo que hace la escuela torpemente, estúpidamente, es mandarla a la enfermería y la ponen a rezar. Ponen a rezar a Paola. No le llaman a su mamá, no le dicen que su hija se tomó unas pastillas y que está grave. Cuando llaman a su mamá llega media hora después. En lo que la traslada a un hospital el 13 de diciembre, por la mañana, el 13 de diciembre del 2002, Paola muere, ¿no? Y Paola muere y deja 3 cartas. En una de ellas, una de ellas va dirigida al vicerrector y le expresa que se sintió engañada, porque le dice que se va a quitar la vida porque se sentía engañada y porque además estaba sufriendo mucho. Aquí es algo importante porque el tribunal aceptó que no se adoptaron todas las medidas por parte del centro escolar para prevenir la violencia sexual. Y tampoco hubo una falta de actuación con debida diligencia. Y aquí otra vez viene la debida diligencia con carácter reforzado, ¿no? ¿Qué tuvo que haber hecho el centro escolar? Todos sabían, o sea, era de conocimiento público que la niña, que Paola Albarracín, que sostenía una relación abusiva con este señor, ¿no? Con este señor que ella de 14, 15, 16 años y este señor de 68 años. 65, perdón. No había un protocolo para atender la problemática en este ámbito, no había protocolo, pero además de que no se implementaron medidas de prevención, no había protocolo de atención y la falta de actuación con debida diligencia no se realizó en las investigaciones administrativas y judiciales. Aquí es muy importante hacer mención que aunque la familia le dijo a la escuela que tenía que iniciar un procedimiento contra este académico, lo único que hicieron es, uno, no investigar, decir que ella lo había provocado, que Paola había sostenido relaciones con consentimiento, y aquí es importante revisar qué es el consentimiento y cuáles son los elementos del consentimiento. Estamos hablando que es una niña menor de edad y que obviamente no tiene la madurez para haber aceptado una relación de esa naturaleza. Y en este sentido, no solo le falló la justicia administrativa a la madre, a la señora Petita Albarracín, no solo le falló la justicia administrativa, sino la penal, o sea, porque además iniciaron la investigación por estupro, o sea, con lo que significa el estupro, y que además pues estaba tipificado en la normativa penal de Ecuador como la seducción a una mujer honesta, ¿no? Y ahí otra vez está un estereotipo más, y como dijo la corte, pues ella no era honesta. Tan no era honesta que andaba con una persona mayor de edad. Entonces aquí pues es cómplice, se vuelven como cómplices por omisión todas las personas, personal administrativo y personal docente, que sabían lo que estaba haciendo ese vicerrector y no hicieron nada para impedir ni la vida libre de violencia de Paola, ni su ulterior muerte, ¿no? Porque ella, obviamente que el suicidio fue consecuencia de y podemos hablar hasta de feminicidio, ¿no? Fue consecuencia de estas omisiones, tanto a nivel escolar como, pues bueno, a nivel escolar como a nivel estatal. Este señor además se dio prófugo, estuvo prófugo de la justicia, y cuando en el año, a ver, estoy aquí con mis notas, llegó a ser cesado por parte de la escuela, no se le rescindió, por ejemplo, así, o fue cesado por un tema de abuso sexual o de violencia sexual, sino porque se había ausentado. O sea, por ausentismo se le había dado de baja, ¿no? O sea, le había rescindido. Aquí hablamos de la importancia que tiene nombrar las violencias en los entornos educativos, porque
Cuando hay una sanción a un académico dentro del ámbito universitario, pues de pronto se quiere maquillar, ¿no? Se quiere decir, no, bueno, pues mejor decimos que se jubiló o mejor decimos que pues le rescindió, ¿no? Por causas por laborales establecidas en la Ley Federal del Trabajo, pero no se habla con claridad cuál fue la causa, el motivo por el cual este profesor se fue de la universidad. Y yo aquí recuerdo muchísimo un caso en donde incluso este profesor agredió a más de a más de una alumna. Fueron 3 alumnas. Y yo sí me preguntaba que si si puede haber un registro de estos profesores que ejercen violencia sexual y que de pronto se van de la universidad y van a llegar a otra universidad y van a volver a ejercer esa violencia sexual contra otra mujer y no va a haber como un seguimiento, ¿no? Que se pueda dar entre las universidades para poder prevenir que este sujeto llegue a otra comunidad universitaria y violente nuevamente a las mujeres. Pero ahí la importancia de esta sentencia. Esta sentencia sí obliga, al menos el Estado de Ecuador, y nosotras pues se puede aplicar con base al principio pro persona, ¿no? Y podemos tomar esta sentencia también como un precedente para México, dado que el contexto de violencia sexual también se vive en algunos entornos escolares mexicanos. Bueno, no algunos, no en todos. Creo que es importante hablar de las recomendaciones que emite esta Corte Interamericana, de las reparaciones, y bueno, dentro de las reparaciones da unas pautas muy importantes que creo que nos ayudan muchísimo, abonan muchísimo a mejorar en el entorno educativo. Voy a hablar cuáles fueron los derechos que se violaron por el Estado de Ecuador. La Corte concluyó que el Estado de Ecuador es responsable por la violación de los artículos del derecho a la vida, ¿no? El derecho a la integridad personal, 5.1, el derecho a la protección de la honra y de la dignidad, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 13 del Protocolo de San Salvador, el derecho a la educación. Y aquí podríamos decir el derecho a una vida libre de violencia en el entorno educativo. Y en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de respetar y garantizar los derechos sin discriminación, y 19 de los derechos del niño, de la Convención sobre los Derechos Humanos, y el incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer y abstenerse de realizarlos conforme a los artículos séptimo inciso A, séptimo inciso B, séptimo inciso C de la Convención de Belén do Pará, que ya habló ampliamente la doctora Iris Santillán.